La matanza de la familia Walker y la familia Clutter. Esta es la historia de los asesinatos de la familia Walker. Cliff y Christine Walker eran adolescentes que compartían amistades y rápidamente se enamoraron, convirtiéndose en pareja a una temprana edad. No fue mucho después que los novios contrajeron matrimonio, conformando una familia tranquila, feliz, que disfrutaba del hogar y los paisajes de Florida. Poco después vinieron los hijos, Jimmy y Debbie, quienes coronaban la hermosa familia que habían formado y por quienes daban la vida. Sin embargo, nada prepararía a la familia para lo que viniera. Poco tiempo después, los cuatro serían asesinados de una terrible forma, cuando los más pequeños recién iniciaban sus vidas. La mañana del 20 de diciembre, Daniel McLeo, amigo y compañero del trabajo de Cliff, fue a buscarlo a su hogar. Ambos saldrían a pasear y a cazar cerdos. No obstante, cuando llegó a la vivienda se encontró con la peor escena: la familia completa asesinada. Luego que la policía llegara a la escena del crimen y comenzara a conocer el caso, determinaron que los asesinatos fueron cometidos un día antes. La tarde del sábado 19 de diciembre, Christine, de 24 años, llegó al hogar con algunas compras. Se dispuso a ordenarlas cuando de improviso y sin móvil aparente fue atacada por al menos 2 personas que trataron de intimidarla. La joven madre trató de defenderse con sus zapatos taco aguja sin lograr su cometido. Poco después, los 2 delincuentes la arrastraron a la habitación de su hijo Jimmy y abusaron sexualmente de ella. Poco después le dispararon, pero al no morir procedieron a darle un segundo tiro mortal. No mucho después llegó Cliff. Los asesinos le dispararon a quemarropa, dándole muerte en el lugar. Luego balacearon a Jimmy, quien estaba comiendo un helado que le había regalado su padre minutos antes. El niño no murió de inmediato, se arrastró hasta su padre, muerto en búsqueda de protección, cuando recibió otro impacto de bala en su cráneo que acabó con su vida. La última a morir sería Debbie, y de la forma más desalmada. La bebé recibió un disparo, pero no murió en el acto. Ante esta situación, uno de los criminales llevaron a la menor al baño y la ahogaron en la bañera. Hasta el día de hoy se desconoce si falleció producto de la bala o del ahogamiento. Inicialmente hubo muchos sospechosos. El propio amigo del padre de familia, Daniel McLeo, quien quedó rápidamente descartado, un primo de Cliff, Elbert Walker, quien también fue desestimado como posible autor, y un habitante local llamado Wilbert Tucker, conocido como un pervertido que había tratado de besar a Christine en el pasado. La mañana del 15 de noviembre de 1959 ocurrió una de las matanzas más célebres. Ese fue el día en el que Perry Smith y Richard Hickok asesinaron a la familia Clutter en Kansas. No obstante, en el 2012, la oficina del sheriff del condado de Sarasota retomó la búsqueda de un posible vínculo entre ambos casos, tras haber considerado a Smith y Hancock como sospechosos del asesinato de los Walkers alrededor de 1960 y previo a sus arrestos por el otro crimen. Y es que según los expertos, tras dar muerte a los Clutter, la pareja habría robado un automóvil y se había dirigido a Florida, siendo vistos por una docena de testigos. Luego se conoció que el dúo abandonó el estado de Florida a la mañana siguiente de los asesinatos de los Walkers. Además, cuando fueron arrestados por lo ocurrido con los Clutter, portaban una navaja de bolsillo similar a la descrita como desaparecida del cuerpo de Cliff Walker. Lo cierto es que existe una amplia evidencia circunstancial que sugiere que Smith y Hancock podrían haber sido responsables de los asesinatos de la familia Walker. Estaban en la zona en ese momento y ya habían cometido una atrocidad anterior. La familia Clutter, un crimen como tantos, absurdo, sanguinario, cruel, toda una familia muerta en una casa a manos de 2 ladrones que no encontraron el botín anhelado. Fracasó el gran golpe y no quisieron dejar testigos. La cabeza de la familia era Herbert William Clutter,
Un granjero de ascendencia alemana había estudiado agricultura en la Universidad Estatal de Kansas. Bonnie Clutter había vivido durante años a menos de 30 kilómetros de su futuro esposo en Kansas. Sin embargo, lo conoció debido a que su hermano fue compañero de estudios de Albert Clutter en la universidad. Nancy Mae Clutter era una popular adolescente para el momento de su muerte. Participaba activamente en el Club 4H y como su madre estuvo enferma los últimos años de su vida, ella tuvo que hacerse cargo de muchas de las cosas domésticas. Kenyon Neal Clutter era el hijo menor del matrimonio y al igual que su hermana participaba en las reuniones del Club 4H. Ivana y Beverly eran las hijas mayores de los Clutter. Cuando ocurrieron los asesinatos, ellas ya no vivían en el hogar, pues Ivana había contraído matrimonio formando su propia familia y Beverly estudiaba enfermería en Kansas City. Alrededor de las 11:30 de la noche del sábado 14 de noviembre de 1959, Perry Smith y Dick Hancom entraron a la casa de los Clutter. Después de inmovilizar a los 4 miembros de las familias presentes, registraron todo el inmueble, buscando una caja fuerte que, según información recibida por Hancom, tendrían $10,000. Al comprobar que esta no existía y que la información era errónea, asesinaron a los Clutter uno a uno. El primero en ser asesinado fue Albert Clutter, quien había sido llevado al sótano y atado de manos y pies. Smith le cortó la garganta con un cuchillo de caza. Al sentir el corte, Clutter logró soltar su mano izquierda, por lo que Smith le disparó en la cabeza con una escopeta. En otro ambiente del mismo sótano se encontraba atado y amordazado su hijo menor, Kenyon, de 15 años, al que Smith asesinó disparándole en el rostro cerca de la nariz. Luego se dirigieron al cuarto de Nancy Clutter, a la que violaron, asesinaron, disparándole en la parte posterior de la cabeza, detrás del oído derecho, según la autopsia realizada, sin importarles que ella rogara por su vida. Smith declaró inicialmente que Hancom había matado a las 2 mujeres, pero posteriormente confesó que los 4 crímenes habían sido realizados por él. Finalmente se dirigieron al dormitorio de Bonnie Clutter, a quien igualmente Smith le disparó en la cabeza, en la sien izquierda, mientras se encontraba amordazada y atada en su cama. Los asesinos robaron algunos bienes, unos binoculares y una radio a pilas, cuyo valor no pasaba los $40, y huyeron a Kansas para luego terminar en México. Al día siguiente, Susan Kidwell y Nancy Ewald, amigas de Nancy Clutter, alarmadas por la ausencia de ella y de su familia en los servicios dominicales de la iglesia metodista, donde eran conspicuos miembros, fueron a buscarla. Al ingresar a la casa, se dirigieron al dormitorio de Nancy, donde descubrieron horrorizadas el cuerpo sin vida de su amiga. La declaración de un compañero de prisión de Jacob, quien le habló del botín de los $10,000 en casa de Clutter, confesó y condujo a los investigadores hacia la pista de los asesinos. Los capturaron el 30 de diciembre de 1959. Luego de ser juzgados, los condenaron a la pena de muerte, mediante la horca. Fueron ejecutados en la prisión de Kansas el 14 de abril de 1965, 6 años después de los crímenes.